Entonces, tenemos que integrales de línea de campos vectoriales conservativos, es decir, de esos campos vectoriales que surgen como resultado de obtener el vector gradiente de una función de varias variables. Las integrales de línea en esos campos vectoriales conservativos son independientes de la trayectoria. Entonces, en particular, en esa situación tenemos este resultado, que la independencia de las trayectorias a la hora de obtener la integral de línea de un campo vectorial nos va a dar como resultado que si consideramos circuitos cerrados, trayectorias cerradas, entonces el valor de esas integrales es 0. Ajá. Si estamos trabajando con el concepto de trabajo en física, querría decir que el trabajo realizado por un campo vectorial conservativo o un campo vectorial que es independiente de la trayectoria sobre esa trayectoria cerrada, este campo no habrá hecho ningún trabajo. Como otra consecuencia, tenemos que si tenemos un campo vectorial que es continuo sobre una región conexa, abierta y conexa, entonces se tiene el siguiente resultado. Si tenemos independencia de la trayectoria a la hora de obtener la integral de línea de ese campo vectorial, entonces ese campo vectorial es conservativo, es decir, va a existir o es el resultado de un campo gradiente, del vector gradiente de una función. Y solamente campos vectoriales que son independientes de la trayectoria van a ser conservativos. Entonces, a partir del teorema fundamental para integrales de línea y estos resultados, tenemos posibilidades de determinar cuándo un campo vectorial dado es conservativo y es o no conservativo, y también, aunque no vamos a ver, el resultado de las demostraciones de la determinación de si es o no conservativo de acuerdo a estos teoremas, nos va a dar el procedimiento, la receta para, si es conservativo, de qué función de varias variables, al obtener el vector gradiente, obtenemos ese campo vectorial conservativo. Entonces, habíamos visto que los supuestos en estos teoremas eran un poquito dominios un poquito particulares, o sea, como dominios bastante bonitos, en donde eran dominios donde no había o no hay agujeros, o no hay, el dominio no está conformado por secciones, por particiones, y además las curvas cerradas que consideremos van a ser curvas de Jordan. Ajá, o sea, son curvas simples cerradas. Y en este caso son resultados por el momento en R2. Entonces estamos trabajando con campos vectoriales en R2 y por tanto los dominios de esos campos vectoriales son R2 o subconjuntos de R2. Entonces, un primer resultado que tenemos para determinar si algo es conservativo o no, si un campo vectorial es conservativo o no, es en el que nos dice que si las funciones componentes del campo vectorial tienen primeras derivadas parciales continuas, entonces vamos a tener esta igualdad. Entonces, para determinar si algo no es conservativo, podemos usar este teorema y en particular la contrapositiva del teorema, ya que si no ocurre esta igualdad,
entonces tampoco va a ocurrir este supuesto. Entonces, si tenemos un campo vectorial conservativo y queremos determinar, si tenemos un campo vectorial y queremos determinar si es o no conservativo, podemos verificar si tenemos esta igualdad en las derivadas parciales de las funciones componentes. Si no se tiene la igualdad, entonces ya podemos concluir que no va a ser conservativo. Ahora, si a la hora de calcular las derivadas parciales obtenemos la igualdad, entonces hay que verificar otras características del dominio para determinar si sí es conservativo. Entonces, cuando tenemos la igualdad, entonces ya tenemos grandes probabilidades de que el campo vectorial que estamos considerando sea conservativo. Entonces, en ese caso, usamos este teorema, este resultado. Ya tenemos verificada la igualdad, ahora hay que ver si la región sobre la que estamos trabajando, el dominio sobre el que se encuentra el campo vectorial, es abierto, es decir, no tiene frontera, y es simplemente conexo. Entonces, esos supuestos, así intuitivamente, se refieren a regiones planas, completamente cubiertas, las cuales podemos, entre comillas, acotar usando una curva simple cerrada, es decir, una curva de Jordan, y entonces toda la región interior está contenida en un subconjunto del dominio. Es decir, no tenemos agujeros en nuestro dominio sobre el campo vectorial en el que estamos trabajando. Bueno, entonces, con estos teoremas, todos estos resultados, empezamos a determinar si ciertos campos vectoriales eran o no conservativos. Entonces, el primer ejemplo que utilizamos fue el de este campo vectorial y queremos saber si es o no conservativo. Entonces, lo primero que hay que verificar es si existe la igualdad en las derivadas parciales. Entonces, calculamos la derivada parcial de P con respecto a Y y la derivada parcial de Q con respecto a X. En este caso, ya tenemos que los resultados correspondientes son distintos, entonces ya podemos concluir por el teorema 5, este teorema, que no, por la contrapositiva de este teorema, que no es conservativo. En este ejemplo, igual, sacamos las derivadas parciales de P con respecto a Y y de Q con respecto a X, vemos que tenemos el mismo resultado, entonces muy probablemente este campo vectorial sea conservativo. Para comprobarlo, ahora tenemos que ver cómo es el dominio de este campo vectorial. Como no tenemos indeterminaciones en ninguno de los dominios de las funciones componentes, entonces estas funciones están bien definidas en todo R2, es decir, el dominio de este campo vectorial es todo el plano, es todo R2. Y R2 en particular, pues es un conjunto abierto y es simplemente conexo, ¿no? No hay agujeros dentro de R2. Por tanto, estamos cumpliendo no solo con la igualdad, sino con los supuestos de cómo debe ser el dominio del campo vectorial, y por tanto, con este resultado ya podemos concluir que efectivamente este campo vectorial es conservativo en R2. Entonces, ¿qué significa eso? Que podemos encontrar una función escalar de varias variables, en este caso una función f de xy de dos variables, tal que si le sacamos el vector gradiente, obtenemos como resultado este campo vectorial. Entonces fue lo que hicimos al finalizar la asesoría anterior. Entonces, significa que va a existir una función f donde
el vector gradiente que está conformado por las derivadas parciales de esa función con respecto a cada una de las variables son justamente las funciones componentes del campo vectorial. Entonces, a partir de esto, que sucede esto, vamos a construir o a encontrar esa función escalar f. Entonces, partimos de que el campo, las funciones componentes del campo vectorial gradiente van a corresponder a las parciales de la función escalar con respecto a cada una de las variables. Entonces, podemos usar cualesquiera de estas dos parciales. Vamos a usar la primer parcial. Entonces tenemos que la parcial de f con respecto a x va a corresponder a la función componente, a la primera función componente del campo vectorial. Entonces, la parcial de f con respecto a x es igual a p, es decir, es igual a 3 más 2xy. Esta función, aunque tiene involucradas dos variables, x y y, cuando estamos trabajando con parciales, estamos derivando con respecto a una de las variables y estamos fijando la otra. En este caso, estamos derivando con respecto a x y entonces tomamos como y fija. Entonces, puedo integrar con respecto a la variable que estamos derivando. Entonces, puedo calcular esta integral con respecto a x. Y eso, cuando nosotros integremos, vamos a obtener la función f de xy. Entonces, integramos con respecto a x, recordamos que y la consideramos fija, y entonces tenemos la antiderivada de 3x, y la antiderivada de 2xy, 2 y y son constantes, entonces la antiderivada de x es x cuadrada entre 2, con este 2 se va a ir y nada más va a quedar x cuadrada por y, más una constante de integración, porque estamos con una integral indefinida. Esa constante de integración la vamos a poner como una función en términos de la variable que estamos considerando constante, en este caso es la variable y. Y esta regla de correspondencia de esta función, pues es la función f de xy, pero ahora queremos saber exactamente cuál es la regla de correspondencia de g. Ya sabemos que va a estar en términos de y, pero ¿quién es? Entonces, vamos a usar el resultado de que esta segunda función componente es la parcial de f con respecto a y. Entonces, derivo esto con respecto a y y eso debe ser q. Entonces, derivamos con respecto a y. Esto es constante, se hace 0. Derivo esto con respecto a y, entonces nada más me queda la constante x cuadrada y g' de y. Esto es la parcial de f con respecto a y, pero eso debe ser q. Entonces tenemos que esto es igual a esto, entonces este se va con este y me queda que g' de y es menos 3y cuadrada. Si integro esto, obtengo quién es la función g. Integramos y con respecto a y obtenemos que g es menos y cúbica más una constante de integración. Es decir, como es una integral indefinida, pues tenemos el resultado es una familia de funciones, ¿no? Una por cada valor de la constante de integración. En particular, me voy a tomar una de esas funciones, la que tiene como constante de integración igual a 0. Por eso aquí nada más considero menos y cúbica. Y esa la coloco aquí. Y entonces ya tengo explícitamente quién es la función escalar f de xy, tal que si le sacamos su vector gradiente a esto, obtenemos el campo vectorial que tenemos aquí. Entonces, como tenemos este resultado, ya sabemos que cuando estamos trabajando con campos vectoriales conservativos,
Entonces tenemos independencia en la trayectoria y en particular pues se cumple el teorema fundamental para integrales de línea. Es decir, una integral de línea sobre una curva solo va el resultado solo depende de los extremos de la curva. Y el resultado va a ser la evaluación en esos puntos extremos en la función escalar. Entonces es la diferencia entre el valor que tome la función escalar en el punto final de la curva menos el valor que tome esa función escalar en el punto inicial. Entonces, pues ya podemos responder el inciso B. Nos dice evaluar la integral de línea donde C es la curva dada por esta función vectorial donde el parámetro se mueve de 0 a pi. Entonces, R de t es seno de t y más t coseno de t j y nos dicen que el parámetro va de 0 a pi. Entonces, la integral de línea sobre esta curva del campo vectorial, que ya vimos que es un campo vectorial conservativo, solo va a depender de la función en el punto final de esta función vectorial. El punto final se va a tomar en el parámetro t igual a pi, menos la función en el punto inicial de la curva, que ese punto inicial se toma cuando el valor del parámetro es 0. Entonces, cuando evaluamos en la función vectorial el valor de t igual a pi, tenemos e a la pi por seno de pi, pero seno de pi vale 0. Entonces, todo este término es 0 y más e a la pi coseno de pi. ¿Cuánto vale coseno de pi? Casi 1 coseno de pi. Sí podemos obtener el valor exacto de coseno de pi. ¿Dónde empieza el coseno? ¿Aquí en el origen o acá en 1? Esto es el ángulo. Ajá, en 1. Entonces, en pi medios estamos en 0 y en pi estamos en menos 1. Si estuviéramos con el coseno empieza en 0, en pi medios estamos en 1 y en pi estamos en 0, por eso seno de pi fue 0, ¿no? Porque el coseno, ahí, se ve así, ¿no? Este es coseno, perdón, esto es seno. Esto es seno de teta y esto es coseno de teta. Esto es pi. Entonces es menos 1.
Entonces, cuando evaluamos el parámetro t igual a pi en la función vectorial, obtenemos el vector 0, 0, menos 1 por e a la pi, menos e a la pi. Ahora, en términos vectoriales, el resultado es un vector, pero la flecha termina en el punto 0 menos e a la pi. Por eso podemos poner esto como, considerarlo como punto. Ajá. Entonces vamos a evaluar la función en este punto y le vamos a restar la evaluación de la función en el punto inicial. El punto inicial es r de 0, es e a la 0, que es 1 por seno de 0, es 0. Entonces este término, la primera coordenada del punto del vector es 0, coma, e a la 0 es 1 y coseno de 0 vale 1. Entonces, el punto es 0, 1. Entonces, tenemos que la función es esta, 3x más x cuadrada y menos y cúbica. Función, déjenme ponerla aquí. ¿No? 3x y entonces, evaluando este punto en la función, tenemos 0, 0, porque x es 0, y menos e a la pi al cubo, menos la evaluación del punto 0, 1 en esta función. Entonces, 0, 0 y menos 1. Entonces, e a la 3pi menos 1. Entonces ya no necesitamos calcular esta integral de línea como lo hicimos anteriormente, que era poner todo en términos del parámetro, es decir, evaluar cada una de las variables en las funciones componentes de acuerdo a su función paramétrica de la curva. Esto es X, esto es Y. Esas funciones tendríamos que meterlas en X y Y una vez que tenemos el campo vectorial, la función del campo vectorial evaluada con respecto al parámetro, tenemos que hacer el producto punto de la derivada de la función vectorial, hacer producto punto, de todo eso nos deja una integral solo en términos del parámetro. Todo eso nos lo ahorramos porque estamos trabajando con un campo vectorial conservativo. Entonces, no importa cuál sea la curva que nos consideremos, solo va a importar encontrar la función escalar y una vez que la encontremos, evaluar los puntos extremos de la curva en esos puntos extremos. Y ya tenemos el resultado de la integral de línea. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con un campo vectorial conservativo, pero en R3. Entonces, en este ejemplo no nos indican, no nos piden demostrar que es conservativo. De hecho, hasta ahorita no podríamos demostrarlo en su totalidad que sea conservativo porque nuestros teoremas anteriores, nuestros resultados anteriores, todos fueron resultados en campos vectoriales de
en R2, ¿no? Es decir, que tienen dos funciones componentes. Pero bueno, ya asumimos en este ejemplo que sí es conservativo, entonces sucede que proviene del vector gradiente de una función. Ahora esa función, como estamos en el espacio, esta función es de 3 variables. Entonces, igual que en este ejemplo anterior, vamos a encontrar o construir esa función escalar. Entonces, en este caso tenemos que las funciones componentes son PQR. Pero como tenemos esto, significa que las derivadas parciales de f con respecto a x, de f con respecto a y de f con respecto a z corresponden a justamente estas funciones componentes. Entonces, a partir de esta igualdad, vamos a obtener quién es la función escalar f de x, y, z. Entonces vamos a proceder como lo hicimos en el caso anterior, solo que ahora tenemos una componente más, pero es la misma lógica, la misma como receta. Entonces, vamos a tomarnos la primer parcial. Igual podríamos empezar por esta o por esta. Lo único que cambiaría es quién es la función. Cuando hagamos la primera integral y obtengamos la constante, pongamos la constante de integración, esa constante de integración vamos a ponerla o verla como función de las otras variables que hemos dejado constantes. Entonces, dependiendo con cuál variable empecemos a integrar, pues va a ser la constante de integración va a ser una función de dos variables que va a depender de las otras dos. Entonces, no importa con cuál empecemos, es el mismo procedimiento, lo único que cambia es el orden de tomar las otras dos variables como constantes. Entonces, si yo empiezo con respecto, la parcial de f con respecto a x, por un lado, es la parcial de la función escalar con respecto a x, pero por otro lado, ese resultado es p. Entonces, esto es la función componente p y esto es y cuadrada. Entonces, voy a integrar esta primer parcial con respecto a x. Pero ya de antemano sabemos que la función escalar con la que estamos trabajando, pues es de 3 variables porque estamos en el espacio. Entonces, estamos integrando con respecto a x, mientras que y y z las tomamos como constantes. Entonces hay que integrar y cuadrada con respecto a x. Y eso va a ser y cuadrada x más una constante de integración. Esa constante de integración va a depender de las otras dos variables. Entonces vamos a poner g de y z. Entonces, como estamos trabajando solo con x, esta función, aunque dependa de y y z, pues es una constante cuando estamos en términos de x, trabajando, integrando, derivando con respecto a x. Entonces, esto es f de x y z, ¿no? Cuando integramos la parcial de f con respecto a x,
por el teorema fundamental del cálculo. Estas dos operadores son inversos, entonces el resultado de eso pues va a ser la función f. Entonces ahora lo que necesitamos es determinar explícitamente quién es esta función g. Entonces ya hemos usado esta primer parcial. Vamos a derivarla con respecto a otra variable, ya sea y y z, y la vamos a igualar con la función componente. Entonces, voy a determinar la parcial de f con respecto a y, usando esta función f de xy. Esto es con respecto a y, x es constante, derivo esto con respecto a y, entonces esto me da 2yx más la parcial de g con respecto a y. Lo que aparezca aquí en z, pues va a ser una constante. Ajá. Entonces, por un lado, usando esto, llegamos a que la parcial de f con respecto a y es esto, pero por otro lado, esto debe ser igual a q. Entonces, esto es igual a q, que es igual a 2xy más e a la 3z. Entonces, tenemos que esto es igual a esto. En igualdad, pues este término es lo mismo que esto. Entonces, de aquí tenemos que la parcial de g con respecto a y es igual a e a la 3z. ¿Hasta aquí sí me van siguiendo? Entonces, ¿cómo recupero g? Pues integramos con respecto a y, ¿no? Y usamos el teorema fundamental del cálculo. Si yo integro, la integral va a deshacer esta derivada y me va a dar como resultado la función g. Entonces, g de yz es igual a la integral de la parcial de g con respecto a y de y. Entonces, como esto depende solo de z, la antiderivada de esta constante va a ser esa constante multiplicada por y. Ahora es una integral indefinida más una constante de integración. Esa constante de integración la voy a poner como una función en términos de z. Como esta función solo depende de z, en términos de y, pues eso a la hora de derivar sería 0 y solo tendríamos nuevamente e a la 3z. Entonces, esta función venimos y la metemos aquí. Entonces, f de x, y, z es igual a y cuadrada x más e a la 3z por y más h de z. Ahora, ¿quién es h de z? Queremos tener esta función explícita. Entonces, usamos lo último que conocemos respecto a las funciones componentes y las parciales. Entonces, ahora voy a derivar esto con respecto a z y eso debe ser la función r.
Entonces, la parcial de f con respecto a z es, usando esta, esto sería 0, esto sería 3e a la 3z por y más h' de z. Ah, si todos vieron por qué 13 a la 3z por y. ¿Alguien tuvo problema? Estoy usando aquí regla de la cadena, ¿no? Para e a la 3z. Ok. Entonces, por un lado, usando esta función, obtengo que la parcial de f con respecto a z es esto, pero esto debe ser igual a la tercer componente del campo vectorial. Esto debe ser igual a r, pero r es 3y e a la 3z. Entonces, viendo esta igualdad, esto implica que la derivada de h con respecto a z, pues es 0. Entonces, si integramos con respecto a z, el resultado va a ser cualquier constante, ¿no? Cualquier constante. Entonces, esta constante vengo y la pongo aquí. Entonces, a ver, vamos a poner en otro. Entonces, la función escalar va a ser y cuadrada x más e a la 3z por y más esta constante. Podemos ponerlo así o esto me daría toda una familia de funciones. Ajá, quiere decir que este campo vectorial conservativo puede provenir de cualquier función escalar de esta forma con cualquier valor para esta acá. En particular, podemos tomarnos la función donde ese valor de k sea 0. Entonces, en particular esta función, si yo le saco el vector gradiente, me va a dar como resultado este campo vectorial. Me puedo tomar la función donde este valor de k sea 1 o 10, para lo que quiera. Entonces, no siempre ocurre que un campo vectorial conservativo provenga de una única función escalar. Como en este caso, puede haber una infinidad de funciones escalares de la cual podamos tener como resultado ese campo vectorial conservativo. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, con esto ya tenemos cubierto las secciones 16.1, 16.2, que corresponden a la tarea 4. Y entonces lo que viene ahora es la sección que corresponde a uno de los teoremas como fundamentales, principales de esta área de integrales múltiples y que relaciona
ahorita que estamos trabajando principalmente con campos vectoriales en R2, en el plano, ese primer teorema principal nos va a relacionar integrales en el plano, integrales dobles en regiones planas sobre regiones planas con integrales de línea. Entonces, este teorema es el teorema de Green y nos va a decir en qué momentos podemos tomar como equivalentes una integral doble sobre cierta región y la integral de línea sobre la frontera de esa región. Los resultados van a ser equivalentes. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando tenemos una curva simple cerrada, es decir, una curva de Jordan, que envuelve, que acota o que es la frontera de la región sobre la que vamos a integrar en el caso de integrales dobles. Entonces, aquí la orientación va a ser importante porque necesitamos que la curva sea recorrida en dirección antihoraria. Entonces se hace una curva simple, cerrada, por secciones, que sea suave por secciones y orientada positivamente en el plano y sea de la región acotada por esa curva, por esta curva de Jordan. Si P y Q tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a la región acotada por C, es decir, a esa región D, entonces vamos a tener una equivalencia entre la integral de línea sobre C, sobre esa curva de Jordan, y la integral doble, considerando la región de integración, el interior de la curva de Jordan. Entonces, esto nos va a facilitar mucho los cálculos, porque en algunas ocasiones es más fácil integrar sobre la región y en otras sobre la curva. Entonces, como notación simplemente van a encontrar en algunos libros que las integrales de línea, cuando estamos trabajando con curvas orientadas, a veces usan este simbolito, como diciendo, es una flechita en orientación antihoraria. Entonces, estamos considerando la curva con orientación positiva, o bien podemos usar esta notación que significa la frontera de D. O sea, estamos utilizando como frontera de D justamente esa curva cerrada simple, esa curva de Jordan. Y bueno, orientación positiva y negativa es cómo estamos recorriendo la curva. Si la estamos recorriendo en forma antihoraria, decimos que la orientación es positiva. Si la estamos recorriendo en orientación horaria, vamos a decir que la orientación es negativa. Bueno, entonces, el primer ejemplo, vamos a calcular esta integral de línea, tanto a través de la integración de línea como hemos aprendido y usando el teorema de Green, es decir, pasar de esta integral de línea a una integral doble sobre la región acotada por esta curva C que corresponde a este triángulo. Entonces vamos a ver en este primer ejemplo cómo, usando el teorema de Green para ciertos casos, va a ser mucho más fácil, mucho más rápido calcular el volumen, por ejemplo, de esta función sobre esta región D. Entonces, vamos a empezar con el
uso del teorema y luego voy a calcular la integral de línea como si no tuviéramos este resultado. Ajá. Y entonces, ¿cómo procederíamos con el cálculo de la integral de línea? Entonces, tenemos que la curva C es este triángulo con esta orientación. Entonces, tenemos una orientación positiva porque estamos con una orientación antihoraria. Esta curva es una curva simple, cerrada en el plano, es suave por secciones, o sea, cada segmento de recta es suave. Entonces, toda la curva completa es una curva por secciones, cada sección es continua, suave. Y, y es la frontera, además, de una región. Ajá. De hecho, de una región simple, que puede ser de tipo X simple o Y simple. Entonces, esa curva, que es una curva de Jordan, es la frontera de esta región. Es una región elemental como las que vimos cuando hicimos el cálculo de integrales dobles. Entonces, además, vamos a ver cómo son las funciones P y Q del integrando. La función x cuarta y la función xy están bien definidas en todo el dominio y además son funciones continuas en todo R2. En particular, pues las derivadas parciales existen y también van a ser continuas en todo R2. En particular, pues sobre D. Entonces, estamos cumpliendo con todas las condiciones o supuestos del teorema de Green. Entonces, podemos tener una equivalencia entre el cálculo de la integral de línea en este contorno y la integral doble sobre D. Entonces, vamos a usar esa equivalencia para llevar a cabo el cálculo de la integral. Entonces, esta integral de línea va a ser igual a la integral doble sobre D, sobre el interior de la curva de Jordan, de la parcial de Q con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y. Y respecto al área, ¿no? Al área de D. Esto es P y esto es Q. Entonces, vamos a sacar primero las parciales y luego los límites de integración. Entonces, la parcial de Q con respecto a X, tomamos como Y constante y entonces la parcial de esta función XY con respecto a X solo nos va a dar lugar a la constante que es Y. La parcial de P con respecto a Y, como P solo depende o es una función de X, esa variable se toma como constante, entonces la derivada de esta constante con respecto a Y pues es 0. Ahora, la región es de, esta región la podemos ver como X simple o Y simple. Entonces, si la vemos como Y simple, la variable Y se mueve entre dos funciones, entre esta función, y X entre este valor y este valor, ¿no? Entonces, D serían los puntos de la forma XY, tal que Y se mueve entre Y igual a 0
y igual a 1 menos x, y x entre 0 y 1. Ajá, entonces ya tenemos la descripción de la región en términos de y simple. Estos son los límites de integración. Entonces, esta integral de línea va a ser igual a la integral que va de aquí los límites correspondientes a x, los límites correspondientes a y. La función a integrar va a ser esta diferencia, que va a ser simplemente y, y de y de x. Y entonces, la antiderivada de y es y cuadrada entre 2. Entonces, y cuadrada entre 2 de 0 a 1 menos x de x, ¿no? Entonces, esto es la integral de 0 a 1 de 1 menos x al cuadrado entre 2. La evaluación en 0, pues me va a dar 0. Entonces, nada más queda la evaluación en el límite superior y de x. Entonces, esto es igual a, podemos sacar el 1 medio, la integral de 1 menos x cuadrada de x. Podemos desarrollar este cuadrado o usar sustitución. Podemos usar u igual a 1 menos x. Entonces, du es menos de x o menos du es de x. Entonces, esto sería 1 medio de la integral de u cuadrada menos de u. Menos de u. Entonces, esto es igual a menos 1 medio. Ahorita no puse límites de integración porque voy a regresar a la variable original. Entonces, u cúbica entre 3. Evaluado en ciertos límites. Esto es igual a menos 1/6 de u, que es 1 menos x al cubo, evaluada de 0 a 1. Entonces, la evaluación en el límite superior me va a dar 1 menos 1. Entonces, se va a hacer 0 por 0. La evaluación en el límite superior es 0. Menos la evaluación en el límite inferior. Entonces, menos por menos más 1/6 de 1 menos 0, 1 al cubo, 1. Entonces, el resultado es 1/6. Entonces, esto es obtener el resultado usando el teorema de Green, pasando de una integral de línea a una integral sobre una región plana, acotada por esa curva. Vamos, para terminar, a calcular la integral de línea. Entonces, ¿por qué fue más fácil pasarnos a una integral doble sobre la región? Porque esta curva está conformada por 3 secciones. Entonces, no puedo, o sería muy difícil, en una sola función vectorial, tener toda la curva. Lo más sencillo es, primero, parametrizar este segmento, después este segmento y después este segmento. Y sacar la integral de línea sobre cada segmento. La suma de los resultados va a ser la integral de línea, considerando todo el circuito cerrado. Entonces, el cálculo de esta integral de línea se va a conformar por 3 integrales de línea.
Entonces ya de ahí pues es más trabajo, ¿no? Que la integral doble. Entonces, esta va a ser la integral de línea sobre C1 sobre C2 donde C1, C2 y C3, pues vamos a decir, a ver, este sea C1, este sea C2 y este que sea C3. Entonces, vamos a parametrizar el segmento C1. Entonces, el segmento C1 va de el punto 0, 0 a el punto 1, 0. Entonces, voy a construir una función vectorial para este segmento. Eso es usando la fórmula vectorial de una recta. Entonces, la fórmula vectorial es un punto más t veces un vector. Y el vector director es el que va a ir de este punto a este punto. Entonces, cualquier punto sobre la curva, cualquier punto XY sobre la curva va a ser el punto P0, un punto sobre la curva, más t veces el vector director formado, el que va de 0, 0 a 1, 0, pues tiene componentes 1, 0, ¿no? Ese se construye con las componentes de este último punto menos las componentes de este primer punto. Entonces, eso me da este vector. Y entonces de aquí, en esta igualdad, ya tengo las ecuaciones paramétricas para X y Y. X sería 0 más T y Y sería 0 más 0T, es decir, Y es igual a 0. Y ¿entre qué valores se tiene que mover T para ir de 0, 0 a 1, 0? Si T es igual a 0, estoy justamente en este valor. Si T es igual a 1, voy a estar en este valor. Entonces, T se va a mover entre 0 y 1. Entonces, la integral de línea sobre C1 de esta función va a ser la integral que va a ir de 0 a 1 de donde aparece X, voy a poner la función paramétrica correspondiente para X, en este caso es T, entonces sería T cuarta. Si yo derivo esto, obtengo de X. Ajá, entonces de aquí, la derivada de X con respecto a T va a ser 1, es decir, dx es igual a dt. Entonces, esto es dt. Más x por y sustituyendo con sus funciones paramétricas. Entonces, t por 0, pues es 0 y dy, pues va a ser 0. Entonces, este término desaparece y nada más nos queda esto. Esto es de quinta entre 5, evaluado de 0 a 1. Esto es un quinto. Entonces, ya tengo la integral de línea en esta sección. Vamos a hacer lo mismo para C2. C2 va del punto 1, 0 al 0, 1. Entonces, tengo que parametrizar este segmento. Igual usando
la función vectorial para líneas, para rectas, voy a hacer esta parametrización. Entonces, cualquier punto sobre la recta que pasa por este punto y tiene vector director el que va de aquí a acá. Entonces, cualquier punto sobre esa recta va a ser de la forma. El vector 1, perdón, el punto 1, 0 más t veces el vector director que va de aquí a acá. ¿Ese cómo lo obtengo? Tomando las coordenadas de este menos las coordenadas de este. Entonces, 0 menos 1 y 1 menos 0, 1. Entonces, es el vector director. Es decir, es este vector, ¿no? Que inicia acá y termina acá. Entonces, de esta igualdad ya tengo las funciones paramétricas para x y y. X es 1 menos t y y es 0 más t. Y t se va a mover entre 0 y 1. Si t es igual a 0, estoy en el punto 1, 0. Si t es igual a 1, voy a estar en el punto 0, 1, que es este. Entonces, la integral de línea sobre C2 va a ser la integral de 0 a 1, que es los extremos del intervalo del parámetro, de x cuarta es 1 menos t, cuarta, y dx con respecto a t va a ser 0 menos 1 de t, es decir, menos de t. Entonces, menos de t más, voy a separar en dos integrales esta, de 0 a 1 de x por y, pero en sus funciones paramétricas. Entonces, 1 menos t por t, eso es t menos t cuadrada. Sí, hice este producto, que hice x por y. Y de y, la derivada de y con respecto a t, pues va a ser 1. Es decir, dy es igual a dt. Ok, entonces, esta primera integral la podemos con sustitución. Hacemos u igual a 1 menos t du sería menos dt. Entonces, esta primera integral sería, no voy a poner los límites de integración, eso sería u cuarta y menos dt es du. Du más la antiderivada de esto es t cuadrada entre 2 menos t cúbica entre 3. Y eso evaluado de 0 a 1. Entonces, esto es, la antiderivada de cuarta es u quinta. Voy a regresar ya a la variable original. Entonces, es un u quinta entre 5, pero u es 1 menos t, entonces esto es 1 menos t, 5 entre 5, más la evaluación en el límite superior es 1/2 menos 1/3 menos la evaluación en el límite inferior que 0, pues se nos va a ir. Entonces nada más queda esto. Esto es igual a, y esto es evaluado de 0 a 1.
de 0 a 1. Entonces, la evaluación en el límite superior nos va a dar 1 menos 1, pues eso es 0, entonces se va a hacer 0. Menos la evaluación en el límite inferior, que va a ser un 1 a la 5 entre 5, es decir, un quinto. Entonces tengo menos un quinto más un medio menos un tercio. O bien, esto es, sacamos como un denominador 30, entonces esto es menos 6 más 15, más 15 menos, ¿qué? Menos 10. Esto va a ser menos un 30. Bueno, ya tengo la integral de línea sobre C2. Hasta aquí más o menos me van siguiendo. Entonces, estamos sacando las integrales así, de línea como aprendimos a sacar integrales de línea. Ajá. Solo que por cada sección. Entonces, ahora C3. C3 es el segmento que va de 0,1 a 0,0. Entonces, los puntos en la recta que pasa por estos puntos son aquellos que pasan por un punto más t veces el vector que va de aquí a acá. Entonces, las componentes de ese vector van a ser 0 menos 0 y 0 menos 1. Esto me da las funciones paramétricas 0 más 0t, 0, y y1 menos t. Y t se va a mover entre 0 y 1. Si estoy en 0, estoy en el punto 0, 1. Si estoy en 1, va a estar en el 0, 0. Entonces, la integral de línea de x cuarta de x sobre C3 más xy por dy va a ser igual a, de aquí x vale 0, entonces todo este término va a ser 0, de x también sería 0. Y el producto de las dos funciones correspondientes, xy, paramétricas, pues me va a dar 0. Entonces esta función, la integral sobre C3 de 0. Ajá. Esto es igual a 0. Ajá, porque los integrandos fueron 0. Entonces, bueno, el valor de la integral de línea sobre este segmento es 0. Ahora sí, entonces la integral de línea sobre todo el circuito cerrado es la integral de línea sobre C1 más la integral de línea sobre C2 más la integral de línea sobre C3. La integral de línea sobre C1 fue un quinto. La integral de línea sobre C2 fue menos un treintavo. Y la integral de línea sobre C3 fue 0. Entonces esto es un quinto menos un treintavo. Esto es como un denominador. Esto es 6 menos 1. Esto es 5 treintavos, que es, si dividimos numerador y denominador entre 5, esto es un sexto, que es justamente el valor que obtuvimos aquí. Entonces, bueno, aquí podemos ver que en ciertos casos va a ser mejor aplicar el teorema de Green para ahorrarnos mucho trabajo y todo reducirlo a una integral doble. En este caso, la región estuvo descrita de forma muy sencilla
y los límites de integración fueron muy sencillos. Entonces, convenía pasarnos a una integral doble y evitarnos el trabajo de 3 integrales de línea. Bueno, muchachos, entonces la siguiente asesoría vemos más ejemplos usando el teorema de Green. Bueno, ¿dudas? Ok, entonces aquí le dejamos y nos vemos el miércoles a las 12. ¿Vale? Bueno, cualquier duda me escriben. Se cuidan. Hasta luego.